Hola gente despierta, hola gente curiosa. Ese es el canal de Vida Consciente Creadora. Yo soy Amaya Iturrioz. Bien, hoy vamos a tratar el tema del maltratador y víctima, conciencia metafísica. En este caso, a la hora de elegir un tema para exponer aquí en el canal, pues me ha ayudado el arcángel Aniel. El arcángel Aniel ayuda en muchos procesos de materialización, prosperidad, abundancia, pero también en temas de conflictos. Entonces, ha elegido este tema para darle una vuelta al tuerca, para hacer una similitud entre lo que está viviendo la sociedad dentro del sistema que estamos y estos dos roles. No es una canalización como las que suelo subir, que son directas. Es una canalización, trasladada desde él y trabajada desde él, ¿no? Entonces, empecemos. Lo primero es el conocer el maltrato, ¿no? Todos somos víctimas del maltrato y todos, de alguna manera, hemos sido maltratadores también. Entonces, voy a dar unas pequeñas puntos donde podemos reconocer si tú o alguien cercano es víctima del maltrato. Por ejemplo, tienes a veces miedo de cómo se puede comportar tu pareja. Socialmente tenemos miedo, porque le hace una comparación entre la víctima, que es la sociedad, y el maltratador, que son los que nos gobiernan. Entonces, ¿tenemos miedo? Pues llevamos unos años que solo vivimos, o por lo menos ellos intentan que vivamos a través del miedo. Otro punto, cree que podría ayudar a su pareja a cambiar únicamente si usted modifica algo de su comportamiento. La víctima piensa que si puede cambiar algo de su comportamiento le va a ayudar al maltratador. Eso es la conciencia que hay sobre este tipo de relación, esta relación de roles. El gobierno hace lo mismo. Exactamente lo mismo. Ellos dicen, lo mejor es que hay que hacer esto, lo mejor hay que hacer lo otro, y entonces la sociedad intenta adaptarse constantemente a lo que esos mandatorios quieren hacer. Lo mismo te pasaría a ti si vives con un maltratador. Intentas adaptarte a lo que tú consideras o él considera que sería adecuado para él. Procura no hacer nada que pueda provocar un conflicto o enfadar a su pareja. O sea, la víctima procura no hacer nada. Sí, por eso, durante todo este tiempo, la sociedad ha intentado adaptarse a todo lo que ellos han dicho. Intentan evitar el conflicto, el enfrentamiento, intentan hasta las propias personas que ya son conscientes de ese maltrato, intentan hacerlo. Pero no, ya no se trata de intentar, se trata de cambiar radicalmente. Otro punto, hace siempre lo que quiere su pareja en vez de lo que usted desea. Evidentemente, nadie ha querido vivir por la situación que hemos vivido durante estos 3 años. Nadie. Nadie. Pero en el caso de parejas maltratadores, tampoco quieren vivir esa situación de maltrato. Y por último, voy a hablar un punto más, sigue con su pareja porque tiene miedo de lo que haría si usted rompiese la relación. Esto es un punto muy importante. Toda pareja en la que se da el maltrato, la pareja víctima tiene miedo de marchar porque tiene miedo a las represalias. Socialmente pasa lo mismo.
cómo salir del sistema, cómo enfrentarte al sistema, cómo romper con el sistema, si van a ir a por ti. O por lo menos eso se piensa. Bien, aquí quería hacer la comparación y ya voy a hablar más que nada porque, bueno, lo que estamos viviendo como sociedad es lo que se está viviendo como sistema. Y al revés, lo que se está viviendo como sistema es lo que se está viviendo como sociedad y como individuo. Entonces, para cambiar el sistema, siempre se hace desde dentro. Porque si no estás dentro, no tienes, eso es energéticamente hablando, no tienes relación con ello, no puedes interactuar y hacer el cambio. Por lo menos la parte que a ti te toca. Entonces vamos a salir de este maltrato emocional. Para ello vamos a explicar un poco más desde el arcángel Daniel lo que significa esto. Y después vamos a hacer un ejercicio para aquellos que habéis sufrido un maltrato, habéis sido víctimas o habéis sido maltratadores y todavía no sabéis salir de ese rol. O aquellas personas que están viendo son observadores de un maltrato. Vale. En este tema se podría profundizar muchísimo, pero voy a dar un poco, desglosar un poco los puntos principales antes de profundizar, porque no sería un vídeo demasiado largo. Entonces, Ana nos habla del plano metafísico y del significado. ¿Por qué se da, no? Dice, bueno, pues los dos sufren una falta de amor inmensa, tanto la víctima como el maltratador. De amor de ellos hacia ellos. Entonces, ¿cómo cogen ese amor? Pues el maltratador lo que se convierte es en vampiro. Come de la energía de dolor de la víctima, porque así se siente poderoso. Así se siente grande. Y a nivel de hormonas, pues bueno, le crean la serotonina o la endorfina suficiente cuando ejerce maltrato sobre la víctima. La víctima admite ese tipo de amor, esa relación tan tóxica que tanto daño le produce, porque en su fuero interno siente como que no es capaz de recibir otro amor. Esto puede ocurrir por varias razones, que las iremos explicando después. Entonces, hay un aprendizaje. Siempre hay un aprendizaje. No se trata de experimentar y sufrir. Desde la conciencia, desde el plan divino, siempre hay un aprendizaje. El maltratador, por ejemplo, tiene que aceptar vivir solo hasta que deje de odiarse. Nosotros en consulta hemos trabajado con maltratadores y con víctimas. El maltratador no se cree que es un maltratador. Piensa que lo que hace está bien. Es su paradigma, su forma de pensar. Lo que pasa es que se odia tanto. O sea, hay tanta escasez de amor dentro de él que no concibe otra manera. Concibe el amor haciendo daño. Lo más probable no. Lo que ha vivido es dentro de un legado familiar. Su padre ha sido maltratador o su madre, el abuelo o la abuela han sido maltratadores. Entonces, la dependencia es tan grande encima de los demás, de ese dolor, que no sabe ejercer otra cosa. Entonces necesita aprender a vivir solo. Evidentemente la mayoría de los maltratados al final quedan solos y se tienen que enfrentar a esa soledad, a ese vacío, y lo lógico es que deberían avanzar hacia ese amor hacia sí mismos. Unos lo hacen, otros tienen que repetir lección. Lección me refiero a otra vida similar. Luego está la víctima. La víctima tiene que aprender a valorarse y protegerse a ella misma, a él mismo y a su vida.
las dos cosas. La vida es una prolongación de ti mismo. Si no te amas a ti, no amas tu vida. Y si no estás amando tu vida es porque en el fondo no has acabado de amarte a ti. Entonces, como he dicho, esto siempre está dentro del legado familiar. Eres víctima porque has sido hijo víctima. Hijo o hija. Eres maltratador porque has sido hijo de maltratadores. Entonces se pueden dar 4 tipos. Son los maltratador y maltratador, lo que eso sería el sumo del sumo, la víctima el rol víctima-víctima, padre y madre víctima, el rol de maltratador y víctima independientemente del sexo. Y el niño o la niña absorbe todo, lo lleva todo. Y lo utiliza, aprende a utilizarlo porque es el lenguaje que ha aprendido dentro de su ambiente, su ámbito familiar. Es un lenguaje para él. Para él no son valores, es lenguaje. Entonces, el niño tiende a ponerse en el papel, cuando es adulto, de la persona más fuerte. Si el más fuerte ha sido el maltratador, adquirirá la figura de maltratador. Si el más fuerte ha sido la víctima, adquirirá el papel de víctima. Y hay algunos que, utilizan ambos. Son maltratadores de ellos mismos. Es decir, se hacen daño a ellos mismos en lugar de hacer a los demás. Son maltratadores de sí mismos. Porque ahí la madre tenía, o el padre, el que era víctima, tenía un papel relevante también, importancia dentro de su vida. Realmente en su vida el niño adquirió la figura identificativa de la víctima porque fue la que final ganó, la que final sobrevivió a la relación, bien porque hubo una muerte, bien porque se divorció. Habla un poco de estos roles que se dan de forma demasiado habitual en la sociedad, sobre todo en la juventud. Hay un nivel de este tipo de relaciones tóxicas donde hay una figura dominante y la otra es la que está reprimida. Y ahí se puede dar cualquier tipo de maltrato, cualquiera. ¿De qué manera puedes sentirte o pensar que estás maltratado? Porque claro, estoy hablando del maltrato de pareja, pero también puede darse el maltrato en amigos. Yo elijo un amigo que tiene el papel de maltratador y yo cojo el de víctima. Esto también se da. También se da el maltrato a nivel de familia. Un hermano ejerce el maltratador y el otro el de víctima. Entonces, dentro de este maltrato emocional, pues detonantes serían el insulto, la injuria, la crítica constante, si te ridiculizan, si se burlan de ti y a tus amigos, te hacen el ridículo ante los demás, si te tratan con agresividad, te agarran de manera que te falta el respeto, te empujan, te golpean, aunque no es un maltrato físico, pero hay esa agresividad física, ¿no? Te hacen culpable de cómo se sienten ellos, tú eres el responsable de todo lo que les pasa a ellos. Tampoco te dejan salir de su vida, o sea, se sienten como que les perteneces, ¿no? Eres de su propiedad. Entonces, cuando ven que vas a establecer nuevas relaciones o nuevos contactos que te alejan de esa figura maltratadora, suelen moverle los celos o la forma posesiva de
de controlarte, de saber qué estás haciendo, de llamarte 1000 veces, de intentar cuestionar todo lo que haces. La finalidad siempre es aislarte de esa parte del resto de la familia o de amigos que podrían ayudarte a salir de ese rol de víctima, ¿no? Controlan evidentemente todas tus llamadas, tus compañías, te hacen dependiente de lo que ellos piensan, de sus opiniones, de lo que es correcto, con lo correcto, incorrecto, siempre filtrado por ellos. Controlan hasta lo que gastas, la ropa que sí. Es como que todo tú tiene que depender de ellos. Es una crítica permanente. Es como si tuvieras que actuar por la vida actuando, o sea, pidiéndoles permiso. Tienes que pedirles permiso, si no, o sea, lo que tú pienses no tiene valor. Amenaza con decírselo a tus amigos o decírselo a tus hijos o utiliza la gente que quiere para hacerte daño, ¿no? Con la intención de despreciarte o menospreciarte, ¿no? Intentará humillarte de muchas maneras. Te hace sentir que eres incapaz de tomar decisiones, de pensar qué es lo correcto o lo incorrecto para ti. Te comen el coco diciendo que sin él o sin ella no vas a poder hacer nada, que te haga caso, que él es la única persona que se preocupa por ti. Y luego ya en el caso de parejas pues se daría el abuso sexual. Bueno, el abuso sexual también se da entre la familia, ¿no? Pero dentro de lo que es la pareja, bueno, pues puede obligarte a tener unas relaciones cuando no quieres tenerlas o de las maneras como no quieres y utilizar el sexo para despreciarte aún más. Los abusos sexuales dentro de la familia, pues evidentemente siempre son la amenaza. La amenaza. Si lo dices va a ser peor para ti, a ti te van a hacer daño, no a él, a ti. Ese es el maltrato. Bueno, este es el maltrato que ejerce un maltratador. Y este es el maltrato que ha ejercido el gobierno durante estos años con nosotros. No nos dejan tomar, bueno, ya no podemos ni pensar, ya no podemos ni opinar. De todas las redes sociales, todas están. Que la mínima te lo borran. Bueno, este vídeo igual me lo borra. Y así es. Entonces, ¿por qué se ha dado esto? ¿Qué ha significado, no? ¿Por qué? Entonces, en el proceso de evolución del planeta, a partir de la Tanto empezó una desevolución y ahí evidentemente además de la sombra, razas alienígenas invasoras, también apareció pues una educación de menosprecio a la energía femenina, porque es la receptiva, la contenedora, la que sostiene, y por tanto la energía femenina falló tanto en la mujer como en el hombre, dando pie a que fallara también la energía masculina. Una energía masculina es aquella que sabe enfocarse, ir hacia donde siente que tiene que ir y manifestar lo que siente que tiene que manifestar. Entonces, si falta la energía femenina, falta la energía masculina en coherencia con su esencia. Entonces, esto ocurrió por desevolución. Más tarde se aprovechó desde los mandatarios, desde el poder, para controlar esta forma de sociedad, porque nosotros de esa manera éramos siempre las víctimas y ellos eran los maltratadores, los depredadores. Y bueno, ahora esto se les está acabando. Es decir, imagínate que al maltratador le dicen, mira, ya me divorcio de ti. ¿Qué va a hacer? Rebelarse. Va a ir contra ti de 1000 maneras.
De hecho, se conocen, ¿no?, los casos en que de asesinato que ha habido porque te maté porque eras mías. Bueno, pues la sociedad está ahí, el gobierno está ahí, hasta dónde es capaz de llegar el gobierno. Pero el tema no es hasta dónde es capaz de llegar el gobierno, es hasta dónde somos capaces de liberarnos nosotros. Vale, ahora vamos a la experiencia humana. Aniel, me decía que esto nuevamente dentro de los grupos de almas que nacen dentro de la humanidad, estos casos que se dan, bueno, por varias razones. Me decía, una razón es por legado, para sacarlo de la herencia familiar, porque normalmente todos estos conflictos, voy a llamar, estos traumas, pasan de generación a generación y normalmente recae sobre la figura más potente o que más capacidad tiene de liberarlo. Es un tema de equilibrio, de correspondencia de energía. Esto se da porque al sistema, al ser vulnerable y a ver ese peso tan grande, que cae sobre la persona que tiene capacidad de sostenerlo. Es así. Entonces, esa persona que lo recoge podrá liberarlo o no, si no le pasa a la siguiente generación. Y así sucesivamente. Entonces, naces con esa carga, digamos, con ese legado, normalmente para liberarlo. Tu misión es liberarlo. Y el segundo punto, decía, es para aprender. Dice, necesitas aprender a amarte y darte tu lugar. Y en los dos casos es lo mismo, en el maltratador y en la víctima. Tienes que aprender que no necesitas a nadie para ser grande, para sentirte completo o completa, para ser tú, para ser abundante. Dice, cuando ocurre esto, hay víctimas que han sufrido de un maltratador, pero realmente no han sido víctimas, o sea, porque esa persona digamos que ha sido como el ave fénix, se ha superado a sí misma y ha avanzado, aunque no ha quitado el legado, pero ella ha sobrevivido. Esto permitirá a las generaciones posteriores a superarlo también, ¿no? Pero siempre esta persona lo ha superado, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, pues normalmente, sobre todo o asesinarle en tiempos remotos, o el otro se murió porque por equilibrio de experiencia de vida pues le toca pagar. Y en las generaciones más actuales se han dado las separaciones, ¿no? Más sobre todo. Entonces ahí luego ya ha nacido el daño a los hijos, es el maltrato vicario, ¿no? Que curiosamente también lo estamos viviendo como sociedad, como no nos está haciendo suficientemente daño, está haciendo daño a los niños. A nivel de, ya sabemos qué, la famosa... Y por otro lado, están induciendo una cultura sexual que nada tiene que ver con la conexión a la divinidad, a la esencia, a lo femenino y masculino en el equilibrio. Lo que quieren disgregar todavía más, lo quieren romper todavía más. Vale, entonces me he desviado un poco. Entonces, ¿para qué elegimos? Pues elegimos para aprender a amarnos y darnos un lugar. Me había puesto algún ejemplo, dice, bueno, y los que hemos visto nosotros también en camilla o en sesiones, ¿no? Imagínate en vidas, cuando vas a vidas entre vidas o vidas pasadas, ves otras vidas y la correlación que tienen con estas vidas, ¿no? Entonces imagínate que en una vida anterior experimentaste el amor en compañía. Siempre estuvo
acompañado, sostenido, pero le faltó la experiencia de amor en soledad. Es un grado más de amor. Sostener el amor tú solo, por y para ti, es un grado más de consciencia, por lo tanto consideran que es un grado más de amor. Aunque no les gusta medir los grados de amor, pero se refiere a la consciencia, ¿vale? Dice, ese es un ejemplo que podía darse. Otro ejemplo, vinisteis a resolver un trauma de una vida pasada, en el que te abandonaron y te dejaron a tu suerte. Entonces, en esta vida te consideras víctima y ahora vienes a resolverlo. Entonces, estos son vidas concatenadas. O sea, necesitas más de una vida para aprender o solucionar un trauma de tu plan de vida, de la larga vida, como nosotros decimos. Entonces, un maltratador por aprendizaje, no por legado, necesita valorar la soledad como un triunfo. Fijaros dónde tiene que avanzar. Pero sin embargo, él dice, no puede estar solo y está desconectado del amor. Entonces necesita experimentar ese vacío existencial de la soledad y por eso se somete a una vida que le hace maltratar hasta quedarse solo con su propio maltrato. Una vez que se queda solo con su propio maltrato, o se destruye o sana. Esos son almas que de alguna manera cuando llegan al otro lado, pues están todavía están muy desconectados del amor, pero ha podido haber señales mientras que vivía de que el amor está todavía en ellas. Entonces pueden ser todavía rescatadas y sanadas. Entonces, esto nos da un poco el panorama de lo que significa ser maltratado o víctima. Y a qué nos ayuda. ¿Para qué es necesaria esa experiencia tan traumática? Claramente la sociedad tiene que aprender a amarse y a darse su lugar como víctima. Y el gobierno y los altos mandatarios tienen que aprender a quedarse solos, víctimas de sí mismos. Entonces, para quedarse solo, ¿qué hay que hacer? Pues crear nuevas formas, un nuevo orden social, pero no como ellos quieren, sino desde la ciudadanía, desde las personas, desde el valor de las personas, desde el valor del cuerpo, desde el valor de la tierra. Bien, ahora él va a hacer un ejercicio, Aniel hace un ejercicio que sirve tanto a las víctimas como a los maltratadores, como a los que observan a una víctima cercana, a un maltratador cercano. Os voy a leer un poco por encima para que veáis cómo es el ejercicio y luego entramos en introspección y lo hacemos. Realmente cuando hacemos el trabajo para nosotros lo estamos haciendo para el colectivo total. Es decir, esa energía de sanación se impregna en esta sopa que nos une y va a llegar a todos los demás y por tanto va a llegar al colectivo social. Entonces dice, bueno, si eres la víctima, vas a imaginar al maltratador enfrente de ti y a todos sus antepasados que también fueron maltratadores. Y en el otro lado, como no sabemos si son masculinos o femeninos, que aparezcan, les llamas y aparecen. A un lado, a la izquierda o a la derecha. O sea, los maltratadores a un lado y las víctimas al otro. Si tú eres víctima, y haces también un llamado a todas las víctimas y a todos esos antepasados que también fueron víctimas. O sea, si eres consciente que eres un maltratador, vas a hacer lo siguiente.
Te vas a poner aquí enfrente y ahí delante vas a poner a tu víctima y a todas las víctimas de su legado. Y vas a llamar a todos los maltratadores que son de tu línea de legado familiar, y al que no ha sufrido nada simplemente va a hacer de observador, como si viera un teatro. Entonces la persona que a ti te preocupa puede ser un hombre o una mujer, la pones ahí y delante pondrás a los roles que hemos hablado. Yo creo que está claro. Entonces ahora cierra los ojos, respira profundamente, respira por la nariz, soplas por tu boca. Tomas conciencia del aire que entra por la nariz y exhalas por tu boca. Te conectas al corazón a medida que sigues respirando. Y ahora coge tu rol, el de víctima, el de maltratador o el de observador. Si eres víctima, vas a llamar a tu maltratador, el que sea, pareja, familia, amigo, y a todo el legado familiar que depende de él, que han sido maltratadores. Y después vas a llamar a las víctimas de tu legado familiar y los vas a poner en el lugar que aparezcan. Y vas a llamar a las víctimas del legado familiar de esa persona. Si fueras observador, observarías esto mismo. A la víctima o el maltratador enfrente y a el legado familiar enfrente de él. Ahora eres un maltratador, que sería el tercer punto, la tercera sanación. Si fuera tu caso, imagina a la víctima principal y al legado de víctimas que depende de ella. Y luego el maltratador del cual tú aprendiste. Y al legado de maltratadores. Ahí empiezas a sentir. Cada uno en su posición empieza a sentir. Atado ese legado de víctimas y maltratadores que tiene delante de él o delante de ti. Y entonces les dices, os veo, os reconozco. Reconozco vuestro dolor, vuestra tristeza. Ahora reconoced el mío, mi dolor, mi tristeza. Por eso elijo liberarme de este legado. Siente cómo rompes con ellos. Y les dice, reconozco que vuestra ayuda me llevaba a amarme y a amar mi vida, como lo merezco. Por eso ahora ya no os necesito. Gracias por haber estado ahí, pero ahora me libero. Elijo amarme yo y amar mi vida por encima de todo. Y ves sintiendo como quizás esos legados de familiares, esas personas de los legados familiares empiezan a
a desvanecerse, a separar, desaparecer. Y sigues diciendo, yo sigo mi camino, gracias. Os libero de mi carga, ya no tenéis que estar detrás de mí. En el momento que sientas que ya te puedes dar la vuelta, te das la vuelta, les dejas atrás, igual ya ellos han desaparecido, porque sientes que has roto ese legado, porque tu nuevo camino es el de el amor hacia ti y hacia tu vida. Imagina caminar hacia adelante en ese camino de amor hacia ti y hacia tu vida. Y da las gracias por todo. Ahora respira de nuevo, ve volviendo. Menea tu cuello, tus manos, tus brazos, tus piernas. Y abre los ojos. Vas a comprar una vela de agradecimiento a ese legado, porque gracias a ello aprendiste a amarte tú, a esa experiencia de vida que te marcaste antes de venir aquí, con esa gente que se hizo, con los personajes, ¿no?, que iban a formar parte de esa experiencia de vida. Le pones una vela de agradecimiento para que ellos se eleven. Y a ti también te haces una ofrenda. Cómprate una flor de agradecimiento por tu nueva decisión en tu nueva vida. Y ya está. Entonces, fijaros bien, el reto más difícil que tenemos ahora como sociedad es aprender a amarnos y a amar nuestra vida, como sociedad y como individuo. Namaste. Suscríbete y dale un me gusta si te ha gustado. Hasta la próxima.